iba a quedar, me parece que está bravo, ¿no? Y está complicado y está muy desparejo, Juan Carlos, porque, digamos, hubo una dispersión muy grande de fechas de siembra, que por un lado es una suerte que la haya habido, porque de alguna manera en esa dispersión lo que sucede es que el riesgo se va de alguna manera distribuyendo en distintas fechas de siembra y algunos de los cultivos va a andar bien y obviamente habrá otros que no le irá tan bien. El tema es que partimos de un año muy lluvioso, con condiciones de humedad en exceso en el momento de la siembra, y los lotes que se pudieron sembrar en ese momento y permitió que toda la primera parte del desarrollo del cultivo se haga en muy buenas condiciones de humedad, han logrado superar esta instancia de sequía y hoy estén próximos a la cosecha y en general estén en un buen estado. Ahora, en la medida que los cultivos se han demorado en su siembra y han tomado el momento de sequía en su periodo crítico, que en general en todos los cultivos es alrededor de la floración, bueno, son cultivos que están con un poco más de problemas. El tema del maíz, ¿qué puede suceder? Muchos dicen que no llovió a tiempo el golpe final de agua. Y bueno, el de segunda lo vemos muy lindo, ¿no? Los de segunda tarde están... hay de todo, es decir, porque hay toda una mezcla de situaciones en donde se siembra. En general, donde se busca sembrar maíz son lotes relativamente buenos, altos y con buenas estructuras que permiten tener una buena cantidad de humedad en reserva. De todas maneras, hay maíces que están floreciendo en este momento, que serían algún maíz de segunda, y esos maíces no los he visto en buenas condiciones. Sí he visto en buenas condiciones maíces que ya están entrando en la etapa de madurez y que no están muy lejos de ser cosechados. Hay maíces muy interesantes, ¿no? Y el tema de la lluvia en este momento, esos 16 milímetros, 11 o 12 aquí en Rufino, ¿sirven de algo? Y en este momento todo lo que llueva es bienvenido. Hubiera sido mejor que hubiera llovido 40, 50 milímetros. Pero por lo menos esa humedad permite cortar una tendencia de sequía extrema, como lo que estábamos soportando, y alienta a que, bueno, en la semana próxima vuelva a llover algo más y, bueno, ya se irán juntando el milimetraje que hace falta. Hay cultivos que ya han superado la etapa crítica, pero en general les ha venido muy bien. Y sobre todo pensando que, digamos, ha llovido poquito en nuestra zona, pero un poquito más al norte y al este han llovido bastante más y ya esos 16 por ahí se han transformado en 30, 40, incluso un poco más. Hasta en la lluvia tiene el privilegio Venado Tuerto, porque dice que ha llovido más por allá, ¿no? Ha llovido más. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que acordar de cómo es nuestra zona, porque parece que nos olvidamos, por ahí nos queremos comparar a lo que es Pergamino, lo que es Venado Tuerto, y la realidad es que siempre nosotros hemos tenido menos proporciones de lluvia, condiciones de suelo un poco más complicadas, más complejas. Por algo siempre allí los campos valieron mucho más que aquí, ¿no? La realidad es esa, la realidad es esa. Desde Santi Espíritu para arriba, ¿no? Sí, yo te digo, Cambia la calidad de tierra. en calidad de tierra, nosotros tenemos tierras buenas, o muy buenas, hacia el norte, de la ruta 7 hacia el norte, con manchones de lagunas y de bajos,
pero son suelos muy arenosos. En cambio, ya en Amenábar, hacia Venado, sobre todo lo que está rodeando la Ruta 33, son suelos con un contenido de arcilla un poco mayor, con un desarrollo de horizontes un poco mejor que los que tenemos nosotros, y eso permite que haya una dosis de fertilidad y de retención de agua algo superior a lo que podemos llegar a tener aquí. Entonces, frente a los estrés, hay un mejor comportamiento de los cultivos en esa zona, y porque hay mayor capacidad de resistencia de los suelos frente a un estrés hídrico, por ejemplo, y potencialmente tienen una dosis de fertilidad un poco mayor, e inclusive tienen un régimen hídrico, en la medida que nos vamos corriendo hacia el este, un poco mejor que el nuestro, con una mejor y una lluvia más segura que nosotros. Eso está, y una mejor distribución en el año de la lluvia inclusive, y eso está claramente marcado cuando uno analiza los pedidos de emergencia que se hacen. En nuestra zona es muy frecuente tener pedidos de emergencia, sea por inundación o sea por sequía, cuando Venado Tuerto no tiene esa misma cantidad de pedidos de emergencia. Es decir, evidentemente el clima impacta distinto en un lugar a otro, más allá que estemos a 100 kilómetros de distancia. Ingeniero, vienen meses de lluvia ahora, ¿no? Bueno, normalmente es así, es decir, tenemos dos picos de lluvia, uno en primavera y otro en otoño, y sí que esperar que este otoño llueva lo suficiente como para que se recargue la napa freática y permita la siembra de los cultivos de invierno con una expectativa mejor que la que veníamos trayendo en otras campañas. La única ventaja es que hasta ahora no hay muchos problemas de plagas en la soja, ¿no? En otros lugares ya está existiendo. Claro, lo que pasa es que cuando hay un estrés hídrico, generalmente ese estrés hídrico abarca todas las especies vivas, incluso hasta los mismos insectos. De todas maneras, a veces no se fumiga cuando hay condiciones de sequía, porque es como que más de uno entra en una desazón frente a un cultivo que uno ve que no crece y se plantea, bueno, voy a esperar a ver que llueva y ahí aplico. No quiero seguir poniéndole plata a esto que no sé si lo voy a poder levantar. Ese es un poco el razonamiento. Pero la verdad es que cuando el cultivo detiene su crecimiento por un estrés hídrico o por lo que fuese, los controles se deben hacer con un poco más de anticipación, porque no hay recambio de hojas. Entonces las pocas hojas que hay que protegerlas, y el mismo cultivo va a autorregular su índice de área foliar para evitar una transpiración, una pérdida de agua por encima de lo que el cultivo puede. Pero nosotros debemos proteger esas hojas y deberíamos, si hace falta, aplicar, obviamente, no necesariamente hay que aplicar porque sí, pero si hay necesidad habría que hacerlo. Sí, si uno mira la soja de normal y la soja de primera, hay en las dos están buenas, por lo menos se ve. En algunos lugares, en algunos lotes se ven muchos manchones también, ¿no? Bueno, esos manchones que se ven muchas veces no es un problema de falta del agua en sí, así, termina siendo un problema de falta de agua, pero el origen de esa falta de agua es un problema de estructura de los suelos. A veces esos suelos están compactados. Aquí en nuestra zona es característico tener el suelo que se le dice overo, entre comillas, overo porque hay planchones de tosca o hay planchones más densos, que naturalmente es así, y entonces impide que la planta explore con facilidad el horizonte más subsuperficiales, y entonces genera un sistema radicular mucho más superficial, y es justamente los primeros centímetros del suelo que así como se humedecen, también se desecan, y bueno, y son
las primeras partes del cultivo que se muestran este problema de secamiento. Entonces, que este es un poco lo que siempre, entre las tantas cosas que uno plantea, es la necesidad de saber dónde se está sembrando y cuáles son nuestras reales posibilidades de hacer un cultivo dentro de un lote y el éxito que uno se puede tener y cuáles son los inconvenientes que podemos tener. Si ya tenemos un problema así de suelos overos, bueno, es una condición que uno lo tiene que saber de antes y saber que ese tipo de suelo es como que nosotros tenemos una maceta. Si nosotros una maceta no la regamos todos los días, la planta se seca. Y ese riego para un cultivo extensivo en secano es la lluvia, y no tenemos seguridad de que eso ocurra. Es una situación bastante complicada para el productor agropecuario, ¿no? Ingeniero. Sí, más que una situación complicada, que de hecho lo es, pero son errores de diagnóstico y de lo que hacemos arriba de esa superficie. Es decir, hay situaciones cuando uno determina qué es lo que va a hacer en determinada zona que deben ser consideradas como limitantes. Bueno, nosotros tenemos esa limitante y sabemos que corremos con esa limitante, por lo tanto tenemos que hacer acciones, es decir, hacer actividades que nos permitan solucionar esas limitantes. En la medida que queremos porfiarle a la cosa y hacer las cosas que no corresponden, los resultados son los que son.